Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy les voy a enseñar a cómo aplicar el polinomio interpolador de Lagrange en Octave. Y bueno, para empezar tenemos que crear un archivo tipo función al cual le vamos a llamar entre corchetes c,l, que es lo que nos va a dar como resultado igual, y lo llamaremos Lagrange entre paréntesis x, y. Bueno, este archivo lo vamos a guardar con el nombre de Lagrange. Y bueno, por defecto los archivos de Octave.m, ¿no? Algunos datos que debemos de resaltar son los valores de x, que en este caso x mayúscula vendría a ser un valor un vector que contiene la lista de abscisas, mientras que y mayúscula vendría a ser aquel vector que contiene la lista de ordenadas. Recordemos que para Lagrange obtenemos una función que se desea interpolar, es decir, crear un polinomio que pase por ciertos nodos. Entonces x vendría a ser pues aquel vector que contiene los nodos correspondientes. También c, que es lo que nos va a arrojar este programa, va a ser la matriz que contiene los coeficientes del polinomio interpolador de Lagrange. Es decir, c sería una matriz que va a contener los coeficientes de aquel polinomio, recordando que si es una matriz de 1 por 4, entonces el polinomio será de grado 3. También L es aquella matriz que nos va a dar, va a ser una matriz en este caso cuadrada, que nos va a dar los L sub i, es decir, los coeficientes de los polinomios L sub i de Lagrange. Recordemos que para aplicar el polinomio interpolador de Lagrange necesitamos un L sub 1, un L sub 0, un L sub 2, un L sub 3 y así hasta cuanto nos indiquen los nodos, ¿no? Entonces en la décima línea especificamos un W que va a ser igual a la longitud de aquel vector X, luego un N que va a ser igual a ese W menos 1 y un L que va a ser igual a los ceros de W, bueno, para formar los polinomios de Lagrange, es decir, los polinomios L sub i, es decir, L sub 0, L sub 1, etcétera, vamos a tomar para k igual a 1 hasta n más 1 y con el valor de b igual a 1, perdón, de v igual a 1. Entonces para cada r igual a 1 hasta n más 1, nótese que es similar acá, debemos tomar que si k es diferente de r, o para k diferente de r, obtenemos que b va a ser igual al com, que vendría a ser el producto de polinomios entre v y el poli de xr. ¿Qué vendría a ser el poli de xr? Esta función poli da unos valores que vendrían a ser los coeficientes del producto de las raíces de los elementos que están en xr, es decir, en x1, x2. Recordemos que en Lagrange obtenemos nodos y en el numerador está el producto x menos x sub 0 por x menos x sub 1 por x, así hasta menos x sub n. Entonces, en definición, obtendríamos aquí en el numerador el producto de todos esos factores en forma polinomial, y aquí solamente nos dan los coeficientes, ¿no? Este valor de poli. Así, por ejemplo, si nosotros tuviéramos poli de x1 que valdría 1 o x2 que valdría 2, si lo tenemos de ambos, obtendríamos x al cuadrado menos 3x más 2, y la función poli nos daría los coeficientes, es decir, 1 menos 3 y más 2. Ahora todo eso vendría a estar dividido por teoría también en Lagrange obtenemos que va a ser xk menos x sub r, siempre y cuando r sea diferente de k. Recordemos que si k es igual a r, entonces obtendríamos 0 en el denominador y eso no sería
definido. Entonces terminamos todo, terminamos ese if y terminamos ese for y obtenemos al final L, bueno, lo que se va a calcular, ¿no? L de k hasta los n más 1, ¿no? Va a ser igual a SV calculado. Ahora también vamos a ver que al final el C, es decir, los coeficientes del polinomio interpolador, va a ser igual a la lista, es decir, al vector que contiene la lista de ordenadas, es decir, Y, multiplicada por L. Y recordemos también que los polinomios interpoladores, o concretamente el polinomio interpolador, es aquel polinomio que resulta de la multiplicación de las ordenadas por unos polinomios que se deben generar a partir de ciertos cálculos. Bueno, luego de eso podemos crear ya un archivo utilizando esa función. Lo primero que creamos en este archivo va a ser ese LC, que significa que va a limpiar la hoja, luego clear, que va a limpiar las variables, y ingresamos el valor de x, es decir, el vector x, para este caso menos 4, menos 2, 0 y 2 acompañado del 6. Y y, la función que nos piden interpolar, en este caso es y al cubo menos 3x al cuadrado más 6x más 30, todo dividido entre x al cuadrado más 9. Vemos que es una función racional, que en este caso lo vamos a expresar como una función polinomial. Como nos dan 5 nodos, el polinomio va a tener grado 4. Ahora en formato racional, y tenemos que ingresar lo de la función. Luego solamente tocaría graficar. Podemos poner un x que pueda coincidir con los valores de aquí, pero de una manera continua, ¿no? Es decir, aquí hemos puesto un x minúscula de menos 5 hasta 7 y un y también del producto de cada una de estos componentes, que vendría a ser lo mismo que el y mayúscula, solo que todo en minúscula para cuestiones de gráfica. Y sub 1 vendría a ser el polival de C y en X. ¿Qué significa esto? Que se va a evaluar cada X en el polinomio C, de forma polinómica, por supuesto. Luego vamos a plotear, es decir, graficar X y Y con color azul y con ancho de línea 2, y con color magenta y con ancho de línea 2 también. Vamos a graficar el mismo X pero con Y sub 1. Recordamos que en azul va a estar el polinomio normal, la gráfica del polinomio que nos dan ya, y en color magenta va a estar la gráfica del polinomio interpolador. Le damos a guardar archivo y correr, y automáticamente nos va a salir la gráfica. Recordemos que la gráfica azul es la función real y la gráfica magenta es la función interpolada, ¿no? Como se puede observar, esto es la teoría de el teorema de interpolación de Lagrange, que nos dice que las funciones se van a igualar en los nodos correspondientes, es decir, en menos 4, menos 2, 0, 2, coincide acá, y 6. Para este ejemplo en concreto, ¿no? Y ahora podemos cerrar esto y nos vamos al Command Windows. Y como ya vemos, aquí están los valores de X, los valores de Y, que son solamente la evaluación de los puntos de estos nodos en la función correspondiente. Y aquí nos da L sub 0, mira, por ejemplo, L sub 0 vendría a ser todo este coeficiente. Como podemos observar, es de grado 4, porque son 5 nodos. Y este menos 0 es el término independiente, 1 sobre 20 es el término lineal, le sigue el término cuadrático, luego el término cúbico y el término elevado a la cuarta. Claro que cada uno es multiplicado por x a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado, x, y acá x a la 0, no 1. Lo de aquí vendría a ser también el L sub 0 y debajo el L sub 1, y así hasta llegar al L sub 0,
el SU1, el SU2, el SU3 y el SU4. Y finalmente obtenemos el C, que vendría a ser los coeficientes ya del polinomio. Si nos pide una respuesta en concreto del polinomio interpolado de Lagrange, diremos que será este primer coeficiente multiplicado por x a la cuarta, este segundo coeficiente multiplicado por x al cubo, el tercero por x al cuadrado, el cuarto por x y el último por x a la 0, es decir, por 1. Este es el término independiente. Acá de nuevo nos repiten el L para cuestiones de teoría, o sea, en algunos ejercicios nos pueden pedir. Y recuerden que estos solamente son los L sub I correspondientes. Para finalizar, quiero agradecer que se hayan quedado hasta esta parte del video. Espero les haya sido de mucha utilidad y nos vemos en un próximo. Muchas gracias.